La princesa Saleit estaba de pie junto al alto ventanal de su habitación, mirando las 3 lunas que colgaban en el cielo púrpura. Su piel resplandecía con una suave luz azul, como siempre lo hacía cuando estaba absorta en sus pensamientos. El pueblo Kryn era conocido en 70 sistemas estelares como guerreros, como conquistadores, como una raza que tomaba lo que quería mediante la fuerza y la batalla. Pero Saleit nunca había querido la guerra. Ella deseaba la paz, y por eso había aceptado casarse con el humano. Daniel Price estaba sentado en un rincón de la habitación leyendo un libro. Siempre parecía estar leyendo. Su cabello castaño le caía sobre la frente mientras se inclinaba sobre las páginas, pasando las hojas con cuidado entre sus dedos. No se parecía en nada a los guerreros Kryn que llenaban los salones del palacio. Él era silencioso donde ellos eran ruidosos, gentil donde ellos eran rudos, sereno donde ellos ardían con el fuego del combate. El matrimonio había sido concertado hacía 6 meses, en virtud de un tratado entre el Imperio Kryn y la Confederación Humana. Ambas partes deseaban la paz tras décadas de tensa situación. El Alto Consejo de Kryn había elegido a Saleit porque era la sobrina del emperador, lo suficientemente importante como para tener peso, pero no tanto como para que su padre se opusiera con demasiada vehemencia. Los humanos habían enviado a Daniel, un diplomático e historiador que había dedicado años a trabajar para tender puentes entre las especies. Saleit había estado nervioso el día de su boda. Ella esperaba un guerrero humano, alguien que al menos pudiera aparentar igualar la fuerza de su pueblo. En cambio, le tocó Daniel, que sonreía suavemente, hablaba en voz baja y parecía más interesado en libros antiguos que en superarse a sí mismo. Al principio, se había sentido decepcionada. Entonces, poco a poco, llegó a apreciarlo. Daniel era amable de maneras que la sorprendían. Aprendió a hablar el idioma Kryn con fluidez. En pocas semanas, le preguntó por sus intereses, sus sueños, sus miedos. Él le cocinaba utilizando recetas de ambos mundos, mezclando cuidadosamente especias y sabores hasta que ella reía de placer. Él cuidaba los jardines del palacio, cultivando flores de tierra junto a flores de cristal Kryn. Nunca le exigió nada, nunca la presionó, nunca intentó controlarla como suelen hacer los machos con sus parejas. Pero el tribunal lo odiaba. Veían su gentileza como debilidad, su carácter tranquilo como cobardía. El general Borat, primo de Saleit, era el peor. Se burlaba abiertamente de Daniel, haciendo chistes sobre el ser humano débil que se escondía detrás de libros y flores. En las cenas de estado, Borat retaba a Daniel a combates de entrenamiento, sabiendo que el humano se negaría. Cuando Daniel se negaba, Borat se reía y lo llamaba cobarde. Saleit defendió a su marido siempre que pudo. Pero incluso ella se preguntaba a veces si Daniel tenía algo de fuego en su interior. Ella lo amaba. En verdad, lo hizo. Pero una parte de ella deseaba que él se defendiera aunque fuera una sola vez, que demostrara ante el tribunal que los seres humanos no eran débiles, que probara que merecía ser su marido. Esta noche se celebró otra cena de estado, y Saleit, vestida con sus ropas formales, lucía un aire de pavor. Daniel salió de su estudio vestido con ropa sencilla de color tierra, pantalones oscuros y una camisa lisa. Ella deseaba que él llevara algo más impresionante, pero no dijo nada. Él le sonrió, con esa dulce sonrisa que le calentaba el corazón, y le ofreció el brazo. El gran salón estaba lleno de nobles y oficiales militares de Kryn. Se sentaron a una larga mesa de piedra negra, comiendo carne asada y bebiendo vino especiado. El embajador Kravik del dominio Gen era el invitado de honor. Una criatura reptiliana alta con fríos ojos amarillos y escamas que brillaban como metal oscuro. Los Yen eran antiguos enemigos de los Kryn. Pero se suponía que estas eran conversaciones de paz. Se supone que debería ser así. Kravik no apartó la mirada de Daniel durante toda la comida, dejando que su lengua bífida asomara entre sus dientes. Finalmente, habló en la lengua común, con una voz que era un áspero siseo. Así que este es el humano con quien se casó la princesa Kryn.
He oído que los de tu especie son hábiles con las palabras, pero inútiles en la batalla. Dime, pequeña criatura, ¿alguna vez has empuñado un arma? La mesa quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a Daniel. Saleid sintió que su piel se enrojecía de un azul más oscuro por la vergüenza y la ira. Ella quería hablar para defenderlo, pero esperó a ver qué diría él. Daniel dejó el tenedor con cuidado. Miró a Kravik con ojos tranquilos. Ni ira, ni miedo, nada más que un leve interés. He tenido muchas cosas en mi vida, embajador. Ahora prefiero tener los libros en las manos. Las risas estallaron alrededor de la mesa. Incluso algunos nobles de Kryn se rieron entre dientes. Los ojos de Kravik brillaron con satisfacción. El general Borit golpeó la mesa y se echó a reír a carcajadas. Como ves, el ser humano admite su debilidad. Prefiere robar papel. ¿Qué clase de pareja es esta para una princesa de los Kryn? Saleid sintió que le ardía la cara. Metió la mano por debajo de la mesa y apretó la mano de Daniel. No estoy segura de si intentaba consolarlo a él o a sí misma. Daniel le devolvió el apretón, su toque firme y cálido, y luego se excusó de levantarse de la mesa, salió del gran salón sin mirar atrás, con los hombros erguidos y el paso pausado. Borat lo llamó, con un tono cruel por huir, pero Daniel no respondió. Saleid quería seguirlo, pero el deber la mantuvo sentada. Tuvo que terminar la cena, tuvo que sonreír y representar su papel de princesa y diplomática, pero le dolía el corazón. Más tarde esa noche, encontró a Daniel en el jardín. Estaba arrodillado junto a las rosas de tierra que había plantado, podando las hojas secas a la luz de las lunas. Ella se sentó a su lado en el césped, con sus formales túnicas ondeando a su alrededor. Lo siento, dijo en voz baja. No deberían tratarte así. Daniel no levantó la vista de su trabajo. Sus manos se movían con una facilidad propia de la práctica, suaves pero seguras. No me molesta, ya que les dejo pensar lo que quieran. Sus opiniones no me cuestan nada. Pero me molesta, dijo, y su voz se quebró ligeramente. A veces desearía que les demostraras que no eres débil. Eres inteligente, Daniel. Eres buena, amable e inteligente, pero solo ven a alguien que no lucha. Daniel hizo una pausa. Luego dejó la podadora y se giró para mirarla. A la luz de la luna, su rostro se veía serio, pensativo. Extendió la mano y le tocó la mejilla con los dedos sucios, dejando una pequeña mancha de tierra. Sé quién soy, Saleid. Sé quién fui. Pero lo que importa es quién elijo ser ahora. Elijo la dulzura. Elijo la paz. No porque tema la alternativa, sino porque la he visto y sé lo que cuesta. Ella no comprendió del todo lo que quería decir, pero algo en su voz la estremeció. Había una profundidad en esas palabras, un peso que insinuaba lo que quedaba sin decir. Quiso preguntarle más, presionarlo para que se explicara, pero él ya había vuelto a sus rosas. Esa noche, mientras yacían en la cama, Saleid abrazó a Daniel con fuerza. Podía sentir su corazón latir con firmeza y fuerza. Se durmió rápidamente, como siempre, pero ella permaneció despierta durante un largo rato. El tiempo. Fuera de su ventana, las 3 lunas se movían lentamente por el cielo, y en algún lugar de la oscuridad, sintió el peso de los problemas que se avecinaban. No sabía entonces que todo estaba a punto de cambiar. No sabía que su apacible esposo humano guardaba secretos que sacudirían los cimientos de su mundo. No sabía que el hombre que prefería los libros a la batalla había sido alguna vez algo muy diferente, algo peligroso, algo que dormía bajo la superficie de su apacible apariencia. Lo único que sabía era que lo amaba, y que de alguna manera, a pesar de todo, eso tendría que ser suficiente por ahora. Y lo fue. Las conversaciones de paz con el dominio Gen continuaron durante 3 semanas más, y cada día traía consigo nuevas tensiones. El embajador Kravik parecía disfrutar poniendo a prueba a los Kryn, traspasando límites, haciendo exigencias que rayaban en los insultos.
Caminaba por el palacio como si fuera suyo, sus rasgos reptilianos contorsionados en lo que podría haber sido una sonrisa, pero que parecía más bien una amenaza. Daniel asistió a la mayoría de las reuniones, sentado en silencio junto a Ait. Su papel era representar los intereses humanos y aportar información sobre las estrategias de negociación. Tomaba notas, hacía preguntas cuidadosas y solo hablaba cuando fuera necesario. Para los funcionarios de Kryn, permanecía invisible, inadvertido. Para Kravik, era motivo de diversión. El humano mascota viene a otra reunión, dijo Kravik una tarde cuando Daniel entró en la sala del consejo. ¿Aporta algo o es solo un adorno? Sal sintió que su piel palpitaba con una luz roja furiosa. Antes de que pudiera responder, Daniel sacó su silla y se sentó con suavidad. Te escucho, embajadora. A veces, esa es la contribución más valiosa de todas. Kravik sacó la lengua. Escuchar es lo que hace la presa antes de morir. Daniel abrió su cuaderno y comenzó a repasar sus notas anteriores, aparentemente imperturbable. Saleit quiso defenderlo de nuevo, pero estaba aprendiendo que a Daniel nunca parecían molestarle los insultos. Simplemente los dejaba resbalar como agua sobre piedra. Las reuniones se volvieron más difíciles. Los Yen querían acceso a 3 sistemas mineros Kryn a cambio de un pacto de no agresión. Los términos eran demasiado favorables para los Zen, demasiado costosos para los Kryn. El emperador Tain, tío de Saleit, se impacientaba. El general Borat abogaba abiertamente por romper las negociaciones y prepararse para la guerra. Fue durante uno de estos acalorados debates que Daniel intervino, su voz resonando con una claridad inesperada. Embajador Kravik, su gobierno está posicionando naves militares cerca del borde exterior. 6 cruceros de batalla, según el último recuento. Ese no es el comportamiento de una parte que negocia de buena fe. La sala quedó en silencio. Kravik entrecerró los ojos. A las rendijas. ¿De dónde sacaste esa información? ¿Humano? Tengo mis fuentes, dijo Daniel con calma. La pregunta es, ¿por qué hablamos de paz cuando te preparas para la guerra? Kravik se levantó bruscamente, haciendo que su silla raspara contra el suelo. ¿Te atreves a acusar al dominio Zen de engaño? Quizás los Kryn deberían controlar mejor a sus mascotas. Siéntese, embajador, dijo el emperador Tne con voz dura como el diamante. Si lo que dice el humano es cierto, tenemos mucho de qué hablar. La reunión terminó mal. Kravik salió furioso, seguido por su delegación. El consejo Kryn se quedó atrás, y el general Borat centró su atención en Daniel con renovado interés. ¿Cómo supiste de los cruceros de batalla? Daniel cerró su cuaderno. La Confederación Humana mantiene puestos de observación a lo largo de este sector. Compartimos información de inteligencia con nuestros aliados y no se te ocurrió mencionarlo antes. El tono de Force era agudo. Lo mencioné cuando se volvió relevante. Daniel respondió con serenidad. Los Yen llevan 2 semanas moviendo barcos. Llevo informando de ello diariamente a los oficiales de inteligencia del emperador Tain. Saleit miró fijamente a su marido. Esa era una faceta suya que ella rara vez veía. El diplomático que se ocupaba de la información y la estrategia. De repente se dio cuenta de que Daniel no era solo el historiador tranquilo con el que se había casado. Estaba haciendo un trabajo real, un trabajo importante, y lo hacía tan discretamente que nadie se había dado cuenta. Esa noche, mientras se preparaban para ir a la cama, ella le preguntó al respecto. ¿Desde cuándo sabes que Yen no hablaba en serio sobre la paz? Daniel se quitó la camisa y Saleit vio algo a lo que nunca antes había prestado mucha atención. Cicatrices. Varias de ellas, viejas y descoloridas, pero inconfundiblemente presentes. Una larga línea que le cruza las costillas, una marca en forma de estrella en el hombro, marcas de quemaduras en la espalda. Desde el primer día, dijo Daniel, poniéndose rápidamente una camiseta de dormir. Kravik es un comandante militar, no un diplomático. Los Zen lo enviaron para recabar información,
no para hacer las paces. Quieren conocer nuestras defensas, nuestros tiempos de respuesta, nuestras debilidades. Entonces, ¿por qué no has dicho nada? Lo he estado diciendo. El equipo de inteligencia de tu tío sabe todo lo que yo sé. Pero la política es complicada. Z. A veces hay que dejar que las cosas sigan su curso, reunir pruebas, construir un caso. Si hubiéramos acusado a Yen demasiado pronto, lo habrían negado y habríamos parecido paranoicos. Saleit se sentó en el borde de la cama, asimilando la información. No eres lo que pareces, ¿verdad? Daniel la miró a los ojos, y por un instante, ella vio algo cambiar en su expresión. Algo viejo, cansado y muy cuidadoso. Ninguno de nosotros es exactamente lo que parece. Pero estoy intentando ser la persona que te mereces. Estoy intentando ser mejor de lo que era. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, las alarmas comenzaron a sonar por todo el palacio. Luces rojas parpadeaban en los pasillos. Daniel se movió instantáneamente hacia la ventana, con el cuerpo tenso y la mirada escudriñando el suelo de abajo. Saleit se unió a él y vio humo que se elevaba del ala este. ¿Lo que está sucediendo? Ataquen, dijo Daniel simplemente. Ya se estaba dirigiendo hacia la puerta. Quédate aquí. Cierra la puerta con llave tras de mí. Absolutamente no, dijo Saleit, siguiéndolo. Esta es mi casa. Lo defenderé. Corrieron juntos por los pasillos. Los guardias pasaron corriendo junto a ellos hacia el ala este. Las explosiones resonaron en todo el palacio, amortiguadas pero potentes. Cuando llegaron al centro de mando de seguridad, encontraron al emperador Tain ya allí, rodeado de oficiales y exhibiciones tácticas. Informe, exigió el emperador. Explosiones en el ala este, mi señor. Todavía no se han producido brechas de seguridad, pero los sensores detectaron firmas de energía no autorizadas antes de las explosiones. Posiblemente tecnología de teletransportación. Zen, gruñó el general Borat. Nos atacan durante las conversaciones de paz. Esto es un acto de guerra. Daniel dio un paso al frente, estudiando el despliegue táctico. Esto no es un asalto en toda regla. Las explosiones son demasiado pequeñas, demasiado precisas. Están poniendo a prueba su respuesta de seguridad, midiendo la rapidez con que se movilizan sus guardias y donde radican sus prioridades de defensa. ¿Cómo lo sabes? Para lo exigido. Porque es lo que yo haría, dijo Daniel en voz baja, sin dejar de observar las pantallas. Enviar pequeños equipos para sondear las defensas, recopilar datos, identificar debilidades y luego retirarse antes de enfrentarse a una resistencia seria. El verdadero ataque llegará más tarde, cuando sepan exactamente dónde golpear. El emperador Tne miró a Daniel con renovada atención. Hablas como un estratega militar, no como un historiador. He leído mucho sobre historia militar, dijo Daniel, lo cual no era exactamente una mentira, pero tampoco era exactamente la verdad. El ataque terminó en 15 minutos. 2 pequeños equipos Zen se habían teletransportado al palacio, habían colocado explosivos y se habían teletransportado fuera. Causaron daños, pero no víctimas. Tal como Daniel había predicho, fue un ataque tanteador, pero lo cambió todo. Los Yen habían violado la soberanía de Kryn. Las conversaciones de paz habían terminado. La guerra se avecinaba. En los días siguientes, el palacio se convirtió en una fortaleza. Se reforzó la vigilancia en todas las entradas. Se actualizaron los sistemas de seguridad. Llegaron numerosos informes de inteligencia sobre los movimientos de los buques generales. Despliegue de tropas, líneas de suministro. El ejército Kryn se preparó para el conflicto. Daniel cambió durante esos días. Seguía cuidando su jardín, seguía impartiendo sus clases, seguía cocinando para Saleit. Pero se notaba en él una nueva agudeza, una constante conciencia de su entorno. Comenzó a despertarse temprano, antes del amanecer, y Sid lo encontraba haciendo ejercicios en su habitación. Flexiones,
abdominales, movimientos que no reconocía, pero que parecían entrenamiento de combate. «Daniel, ¿qué estás haciendo?», preguntó. Una mañana, lo vi moverse a través de una serie de golpes y bloqueos contra un oponente invisible. Se detuvo, respirando con regularidad a pesar del esfuerzo. «Mantente preparado. Viejas costumbres». «¿Hábitos de qué?». Cogió una toalla y se secó la cara. «Desde antes de convertirme en diplomático, desde cuando era otra persona». Quiso presionarlo para exigirle respuestas, pero algo en sus ojos la detuvo. Allí había un dolor, antiguo y profundo. Fuera lo que fuese Daniel antes, hiciera lo que hiciera, no era algo que quisiera revivir. Esa tarde, el general Borat se acercó a Daniel en la biblioteca. El gran guerrero parecía incómodo, como si disculparse le doliera físicamente. «Tenías razón sobre el Zen. El ataque fue un sondeo. Nuestros servicios de inteligencia confirman que han estado estudiando nuestras defensas durante semanas». Daniel levantó la vista de su libro. «Espero que el emperador esté tomando las contramedidas adecuadas». «Lo es, pero hay algo más». Borat hizo una pausa, su piel cristalina cambiando de color con incertidumbre. «Algunos en el tribunal creen que usted podría estar involucrado. Eres un extraño. Sabes demasiado sobre tácticas militares. Predijiste el ataque». Daniel cerró su libro lentamente. «¿Crees que soy un espía? Yo no. Pero otros sí. Ten cuidado, humano. En tiempos de guerra, la sospecha recae sobre aquellos que son diferentes». Después de que Borat se marchara, Saleit encontró a Daniel mirando por la ventana de la biblioteca hacia los jardines de abajo. Ella lo abrazó por detrás, presionando su rostro contra su espalda. «No creo que nos traicionarías». «Lo sé», dijo Daniel en voz baja. «Pero no les falta razón para desconfiar. En la guerra, la confianza es un lujo que nadie se puede permitir». Esa noche, mientras yacían en la oscuridad, Saleit sintió que el mundo cambiaba a su alrededor. La guerra se avecinaba y su apacible esposo humano estaba cambiando, convirtiéndose en alguien a quien no reconocía del todo. Ella lo abrazó con más fuerza, como si pudiera mantenerlo anclado al hombre pacífico que deseaba ser. Pero en el fondo, ella comenzaba a comprender que Daniel Price nunca había sido tan inofensivo como parecía. Y pronto, muy pronto, descubriría lo equivocada que había estado respecto a él. El Festival de las Estrellas se celebró a pesar de las crecientes tensiones. Era una antigua tradición Kryn, una celebración de la fundación del imperio que no podía cancelarse ni siquiera con la guerra en ciernes. El palacio estaba lleno de nobles procedentes de los 70 sistemas, todos ataviados con sus mejores galas, todos fingiendo que nada andaba mal. La música llenaba los grandes salones. Las lámparas de cristal resplandecían con luz. Los sirvientes llevaban bandejas de exquisiteces entre la multitud de invitados que reían. Saleit vestía el traje ceremonial de su rango, una tela azul oscuro que brillaba como el agua, con pequeñas luces incrustadas que imitaban estrellas. Daniel estaba de pie junto a ella, vestido con ropa formal de la tierra, un traje oscuro que le daba un aspecto digno, pero a la vez sencillo en comparación con la elaborada vestimenta de sus parientes. Él le tomó la mano mientras saludaban a los invitados, sonriendo cortésmente, desempeñando su papel como símbolo de la cooperación humana Kryn. Pero Saleit podía sentir la tensión en su agarre. Sus ojos no dejaban de moverse, escudriñando a la multitud, siguiendo con la mirada a los guardias apostados alrededor de la sala. Ella había aprendido a reconocer esa perspicacia en él durante las últimas semanas. Independientemente de lo que Daniel hubiera sido antes de convertirse en diplomático, aquello le había enseñado a observar siempre, a evaluar siempre, a prepararse siempre. «Te espera un lío», susurró mientras se dirigían al gran balcón desde donde pronunciaría el discurso de rigor. «Siempre estoy esperando problemas», respondió Daniel en voz baja. «Por eso, rara vez me sorprenden los problemas». El balcón daba a los jardines del palacio, donde miles de invitados más se congregaban alrededor de exhibiciones de luces y puestos de comida.
Saleit se acercó a la barandilla, con Daniel justo detrás de su hombro derecho, y comenzó su discurso. Habló de unidad, de paz, de la fuerza que surge del trabajo conjunto de diferentes pueblos. La multitud escuchó cortésmente, aunque ella pudo ver a los oficiales militares de Kryn intercambiando miradas escépticas. Iba por la mitad de su discurso cuando la primera explosión sacudió el patio oriental. La explosión fue masiva, mucho mayor que el ataque de sondeo de semanas antes. El fuego floreció en el cielo nocturno. Los gritos estallaron entre la multitud que se encontraba abajo. Saleit retrocedió tambaleándose desde la barandilla y Daniel la sujetó del brazo para estabilizarla. Su rostro se había vuelto completamente impasible. La expresión que estaba aprendiendo significaba que él estaba muy alerta. Dentro, dijo con firmeza. A continuación se produjeron más explosiones. Los guardias se precipitaron al balcón, formando un círculo protector alrededor de Saleit. Apareció el general Borit, con la piel cristalina ardiendo de rojo por la rabia. Estamos bajo ataque. Ataque total. Las fuerzas de Gen se están teletransportando por todo el recinto del palacio. Los sonidos de la batalla resonaban desde abajo. Armas de energía disparadas. La gente gritaba. El festival, cuidadosamente planeado, se convirtió en un caos en cuestión de segundos. Saleit sintió que sus propios instintos de batalla se despertaban. Ella pertenecía a la realeza de Kryn. Estaba entrenada para luchar, pero los guardias la rodearon demasiado, empujándola hacia el interior del palacio. Daniel se movió con ellos, manteniéndose cerca de ella. Ella notó que su mano se había dirigido al cinturón, donde había escondido algo, un arma pequeña apenas visible. ¿Cuándo había empezado a llevar un arma? ¿Cómo no se había dado cuenta? Se desplazaban por los pasillos interiores cuando el campo de teletransportación se activó justo delante de ellos. El aire centelleaba, crepitaba con energía, y de repente, los soldados Yen se materializaron. 6 de ellos, fuertemente armados, vestían armaduras de combate que brillaban como caparazones de insectos. Los guardias Kryn abrieron fuego inmediatamente. En combate, el corredor se convirtió en una tormenta de ráfagas de energía. Saleit se preparó para luchar, recurriendo a su poder cristalino, pero Daniel la agarró del brazo. Demasiado. Necesitamos retroceder. Tenía razón. Moren seguía teletransportándose. Los guardias luchaban desesperadamente, pero estaban siendo superados en número. El general Borat gritaba órdenes, intentando organizar una retirada. Pero Sen lo había planeado a la perfección. Habían estudiado la distribución del palacio, sabían exactamente dónde atacar. Entonces apareció el mismísimo embajador Kravik, más alto que el otro Yen, con escamas más oscuras y los ojos brillando de satisfacción. Señaló directamente a Saleit. Llévate a la princesa. Matad a cualquiera que se resista. Yen avanzó con renovada intensidad. Los guardias se estremecieron al caer. El pasillo era un caos. Saleit sintió que la mano de Daniel se apretaba en su brazo, y entonces de repente él dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y los soldados que avanzaban. Levantó las manos en señal de rendición. Espera, llévame a mí en su lugar. Yo valgo más que ella. Kravik sacó la lengua, saboreando el aire. La mascota humana habla. ¿Y por qué ibas a valer más que una princesa Kryn? Porque no soy solo un diplomático, dijo Daniel, manteniendo la voz firme a pesar de las armas que le apuntaban. Soy la inteligencia humana. Tengo códigos de acceso a las redes militares de la Confederación, autorizaciones de seguridad, información que vale más que cualquier rescate. Los humanos pagarán lo que sea para que vuelva. Era mentira. Tenía que ser una mentira. Pero Daniel lo pronunció con tal convicción que incluso Saleit casi le creyó. Kravik inclinó la cabeza, pensativo. Entonces soltó una risa sibilante y áspera. Eres muy listo, pero os llevaremos a los dos. La princesa para las ensoñaciones, tú para los secretos humanos.
Y si mientes, te haremos suplicar por la muerte. Yen disparó ráfagas aturdidoras. Saleit intentó esquivar para contraatacar, pero eran demasiados. La energía azul la golpeó en el pecho, y todo se volvió blanco, luego negro. Lo último que vio fue el rostro de Daniel, con una expresión que nunca antes le había visto. Frío, calculador, casi depredador. Y luego nada. Despertó en la oscuridad y con el zumbido de los motores. Le palpitaba la cabeza de dolor. Sus muñecas estaban sujetas con esposas de supresión que le impedían acceder a su poder cristalino. Estaba en una celda, pequeña y desnuda, con paredes hechas de algún metal oscuro. Una barrera transparente la separaba de la celda contigua. Daniel estaba allí, sentado contra la pared de su celda, con las muñecas atadas con esposas. Parecía no ser escuchado, pero su expresión era distante, ensimismada. Cuando la oyó moverse, giró la cabeza. «Zeta, ¿estás herido?». Intentó incorporarse, jadeando por el dolor de cabeza. «¿Qué pasó? ¿Dónde estamos?». «Buque de guerra Yan. Estamos bajo su custodia. Nos llevaron durante el ataque». Su voz era tranquila. Demasiado tranquilo para alguien que acababa de ser secuestrado por sus enemigos. Saleit sintió que el pánico le subía por el pecho. Eran prisioneros. Estaban en manos enemigas. Los torturaban para obtener información, los usaban como moneda de cambio, y tal vez los mataban cuando ya no les fueran útiles. «Daniel, tengo miedo. Lo sé, pero escúchame con atención. No entre en pánico. No luches contra los guardias. No les des ningún motivo para que te hagan daño. ¿Puedes hacer eso?». Ella asintió, aunque el miedo no la abandonó. Ella miró a su marido a través de la barrera transparente. Él también estaba muy tranquilo. Tranquilo, como si no fuera la primera vez que lo capturaban, la primera vez que lo encarcelaban sus enemigos. «¿Cómo puedes estar tan tranquila?», preguntó. Daniel la miró a los ojos, y algo en su mirada la hizo estremecer. «Porque he estado en situaciones peores y ya estoy buscando una solución». Durante las horas siguientes, Kravik visitó sus celdas 3 veces. Cada vez que se jactaba de su exitoso plan, explicaba cómo Yen lo había estado planeando durante meses, cómo se habían infiltrado en el personal del palacio, estudiado los sistemas de seguridad y cronometrado todo a la perfección. Parecía particularmente satisfecho consigo mismo por haber capturado tanto a una princesa Kryn como a un diplomático humano. «Tu imperio nos proporcionará los sistemas mineros que queremos», dijo Kravik a Saleit. «Y el gobierno de tu patético marido nos dará acceso al espacio humano. Todo porque capturamos 2 criaturas insignificantes». Daniel no dijo nada durante esas visitas. Permaneció inmóvil en su celda, con el rostro inexpresivo. Pero Saleit se fijó en sus ojos. Siempre estaban en movimiento, siguiendo a los guardias, anotando sus rutinas, observando cada detalle de las celdas y los pasillos contiguos. Al segundo día de su cautiverio, Kravik trajo noticias. «Los Kryn han accedido a negociar. Los humanos también. En 3 días realizaremos el cambio. Hasta entonces, disfrute de su alojamiento». Tras su marcha, Sid finalmente se derrumbó. Las lágrimas corrían por su rostro cristalino, que brillaba tenuemente en la penumbra. «Vamos a morir aquí, o peor aún, nos usarán para siempre». «No», dijo Daniel con firmeza. «No lo somos». «¿Cómo puedes saber eso?». «Porque no voy a permitir que suceda». Se puso de pie en su celda y se movió hacia las esposas que le sujetaban las muñecas. Saleit observó confundido cómo manipulaba sus manos de maneras extrañas, aplicando presión en puntos específicos de las ataduras. Se oyó un clic suave. Los enlaces energéticos se desactivaron. Daniel los atrapó antes de que pudieran caer y hacer ruido. Saleit se quedó mirando, atónita. «¿Cómo hiciste eso?». Daniel se dirigió a la puerta de la celda y examinó el mecanismo de la cerradura. Él no respondió a su pregunta. De su bota sacó un pequeño trozo de metal,
algo que debía haber aflojado del banco de la celda en los últimos 2 días. Trabajó en la esclusa con una eficiencia casi profesional. Daniel, ¿quién eres? Hizo una pausa y la miró a través de la barrera. En la penumbra de la celda, su rostro parecía diferente, más duro, más viejo, como si finalmente se hubiera caído una máscara. Soy alguien a quien esperaba que nunca tuvieras que ver. Soy alguien que dejé de ser hace mucho tiempo. La cerradura hizo clic. La puerta de la celda se abrió silenciosamente, pero te oyeron. Te secuestraron. Y eso lo cambia todo. Los 2 guardias que estaban fuera de las celdas estaban de espaldas, aburridos y distraídos. Nunca oyeron acercarse a Daniel. Lo que sucedió a continuación duró menos de 10 segundos, y cuando terminó, ambos guardias estaban inconscientes en el suelo. Saleit observó a través de la barrera cómo su apacible esposo se movía con precisión letal. Cada golpe fue exacto. Cada movimiento fue eficiente. Sin movimientos innecesarios, sin vacilaciones. Esto no era un diplomático. No era un historiador. Esto era algo completamente distinto. Daniel le quitó un arma a uno de los guardias y utilizó el sistema de anulación de seguridad para abrir su celda. Trabajó en sus esposas de supresión con la misma destreza y en cuestión de instantes se soltaron. Su poder regresó con fuerza, haciendo que su piel resplandeciera de alivio. Tenemos que mudarnos. Daniels, el pasillo estaba oscuro, iluminado solo por tenues luces de emergencia que proyectaban largas sombras. Daniel se movía entre esas sombras como si fuera parte de ellas, y Saleit lo seguía de cerca. Había recuperado su poder cristalino, podía luchar si era necesario, pero se encontró dejando que Daniel la guiara. Se movía con una seguridad que provenía de la experiencia, de una formación que ella desconocía que él poseyera. Se encontraron con la primera patrulla en la intersección de 2 corredores. 3 soldados de la Guardia Nacional, armados y blindados, hablando en voz baja sobre los turnos de guardia. Daniel le hizo una señal a Saleit para que esperara, luego avanzó solo. No se presentó. No les dio oportunidad de rendirse. Simplemente golpeó. La pelea terminó en segundos. Daniel se movía entre los 3 soldados como el agua que fluye alrededor de las rocas. Su arma robada disparaba con precisión. Su cuerpo se movía de maneras que parecían imposibles. Esquivó un ataque, redirigió otro y golpeó al tercer soldado en un punto vulnerable de su armadura. Cuando terminaron, las 3 yacían en el suelo, y Daniel ya estaba avanzando. Saleit se apresuró a alcanzarlo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¿Cómo aprendiste a pelear así? Entrenamiento del Cuerpo de Marines, operaciones especiales. Dediqué 8 años a esto antes de convertirme en diplomático. Daniel miró a la vuelta de la esquina. Claro. Mover. Se adentraron más en el barco. Daniel parecía saber exactamente a dónde iba, como si se hubiera memorizado la distribución de la celda con solo haber sido llevado allí. Saleit se dio cuenta de que probablemente sí. Mientras ella entraba en pánico, él observaba, aprendía, planeaba. Llegaron a un conducto de mantenimiento que atravesaba verticalmente el barco. Daniel forzó la puerta y miró hacia la oscuridad. El puente está 3 niveles por encima de nosotros. Tenemos que llegar allí si queremos tomar el control del barco. ¿Por qué no simplemente escapar? Busque un servicio de transporte y váyase. Daniel negó con la cabeza. Kravik nos dará caza. La única forma de sobrevivir es capturando a él y a su tripulación. Oblíguelos a desistir. Era un plan descabellado, incluso suicida. Pero Daniel habló con tanta seguridad que Saleit llegó a creer que era posible. Subieron por el pozo de mantenimiento, sus manos buscando agujeros en la penumbra. La fuerza de Saleit le facilitó las cosas. Daniel escalaba con una eficiencia propia de la práctica, sin malgastar energía ni hacer ruido innecesario. En el segundo nivel, oyeron voces. Los guardias se movían por el pasillo adyacente al pozo. Daniel levantó una mano, haciendo la señal de silencio. Esperaron,
apenas respirando, mientras los guardias pasaban. Luego continuaron ascendiendo. El tercer nivel fue donde las cosas se complicaron. Al salir del conducto de mantenimiento, comenzaron a sonar las alarmas por todo el barco. Las luces rojas parpadearon. Una voz áspera habló en el idioma del barco a través del sistema de comunicación. Los prisioneros han escapado. Todos los equipos de seguridad en posiciones defensivas los encuentran. Mátalos si es necesario. Daniel maldijo entre dientes. Encontraron a los guardias inconscientes. Se nos acabó el tiempo. Corrieron. El pasillo que se extendía ante nosotros conducía al tramo del puente, pero ahora estaba plagado de soldados de Gen. Daniel y Sid lucharon juntos para seguir adelante. Utilizó su poder cristalino para crear barreras y lanzar energía concentrada contra sus enemigos. Utilizó su arma y su entrenamiento para moverse a través de las brechas en la defensa, atacando con rapidez y contundencia antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Eran un equipo extraño. La princesa alienígena con piel brillante y poderes energéticos. El soldado humano se movía como la muerte misma, pero trabajaban juntos con una armonía sorprendente. Saleit atraería el fuego enemigo, obligándolos a concentrarse en su impresionante poder. Daniel aprovecharía esa distracción para flanquearlos y atacar desde ángulos inesperados. Llegaron a una pesada puerta de seguridad que daba acceso al tramo del puente. Estaba sellada, diseñada para resistir ataques. Daniel lo examinó rápidamente, su mente repasando las posibilidades. Puedo sortear esto, pero llevará tiempo. ¿Podrás contenerlos? Saleit volvió la mirada hacia el pasillo por el que acababan de luchar. Podía oír que se acercaban más soldados. Muchos de ellos. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos. Ella asintió con la cabeza, su piel resplandeciente con una luz azul brillante. Te doy 3 minutos. Daniel trabajaba en el panel de control de la puerta mientras Saleit hacía guardia. Los soldados de Gen llegaron en oleadas, disparando armas de energía, intentando abrumarla con su número. Luchó con todas sus fuerzas. Las barreras cristalinas bloquearon sus disparos. Los rayos de energía que salieron de su mano los hicieron volar hacia atrás. Era una princesa del Imperio Kryn, entrenada en combate desde niña, y no se rendiría fácilmente. Pero eran muchísimos. Su energía se estaba agotando. El sudor le corría por la cara. Una explosión atravesó sus defensas y le quemó el hombro, haciéndola gritar de dolor. Tropezó, su barrera se tambaleó. Entonces Daniel estaba a su lado. La puerta estaba abierta. Él la ayudó a pasar y cerró la puerta tras ellos, ganándoles unos segundos más. Ahora se encontraban en el corredor de acceso al puente, el tramo final antes de llegar al centro de mando. «¿Estás gravemente herido?» Daniel preguntó, examinando su hombro quemado. «Sobreviviré. Sigan moviéndose». Corrieron hacia la entrada del puente. 2 guardias de élite, más grandes y mejor armados que los demás, los esperaban. Abrieron fuego de inmediato. Daniel apartó a Saleit de un empujón y rodó hacia adelante, disparando. Su arma encontró el punto débil de uno de los guardias. Saleit, a pesar de su herida, reunió sus últimas fuerzas y atacó al segundo guardia con todo lo que le quedaba. La puerta del puente estaba frente a ellos. Daniel colocó cargas explosivas, pequeños explosivos que había tomado de guardias caídos. «Cuando explote, entremos rápido. Quédate detrás de mí hasta que elimine la resistencia inicial, luego sigue mi señal». «Ya has hecho esto antes», dijo Saleit. No era una pregunta. «Más veces de las que puedo contar». Daniel la miró a los ojos. «Lamento que tengas que ver este lado de mí. Pero lo que dije iba en serio. Lo quemaré todo antes de dejar que te retengan». Las cargas detonaron. La puerta se abrió de golpe con una nube de humo y chispas. Daniel entró primero, disparando con precisión mecánica. Saleit lo siguió, con su poder brillando intensamente. El puente era un caos.
Los oficiales Yen buscaban armas a toda prisa. Las pantallas tácticas mostraban la batalla por toda la nave. Y en el centro de todo estaba el embajador Kravik, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, que rápidamente se transformó en furia. Imposible. Solo eres un diplomático. Daniel avanzó con paso firme, abatiendo a cualquier guardia que intentara detenerlo. Su rostro era completamente impasible, sin emoción alguna. El rostro de alguien que lo había hecho tantas veces que se había convertido en rutina. Fui diplomático. Antes de eso, fui marine, y los marines no abandonan a su gente. Los últimos guardias cayeron. Daniel apuntó su arma a Kravik mientras Aleit cubría a la tripulación del puente. La batalla terminó en menos de 1 minuto. La tripulación, al ver a sus guardias derrotados y a su comandante a punta de pistola, levantó las manos en señal de rendición. Daniel se dirigió a la consola de comunicaciones, manteniendo su arma apuntando a Kravik. Orden de alto el fuego a todas las fuerzas Gen, díganles que cesen las operaciones de combate y se preparen para ser abordados por naves Cringe. Jamás me rendiré, siseó Kravik. La expresión de Daniel no cambió. Simplemente ajustó su puntería y disparó a Kravik en la pierna. El embajador gritó y se desplomó. Eso no fue una petición. Den la orden o empezaré a desmembrar hasta que alguien más lo haga. La fría eficiencia en la voz de Daniel hizo estremecer incluso a Sid. Este no era el hombre que leía libros en su habitación, que cuidaba jardines y cocinaba con esmero. Era otro. Alguien forjado en la guerra y la violencia. Alguien que sabía exactamente cómo quebrar a sus enemigos. Un oficial subalterno, aterrorizado, dio la orden de alto el fuego. En toda la nave, las fuerzas Gen cesaron el combate. Daniel activó las comunicaciones de largo alcance y envió un mensaje a la flota Kryn, indicándoles la ubicación de la nave y solicitando una extracción inmediata. Finalmente, se permitió bajar el arma. Sid notó que le temblaban ligeramente las manos. No por miedo, sino por la adrenalina que se disipaba. La miró y la máscara del guerrero implacable se resquebrajó un poco. ¿Estás bien?, preguntó ella, acercándose a él, ignorando su hombro quemado, ignorando a los enemigos derrotados a su alrededor. Le tomó el rostro entre las manos. Nos salvaste a mí. No tuve otra opción. Me arrebataron de ti. Su voz se quebró por la emoción. Los habría matado a todos si hubiera sido necesario. Ella vio el precio de sus actos reflejado en sus ojos. Él no había deseado esto. Había pasado años intentando escapar de esta versión de sí mismo. Pero cuando ella se vio amenazada, cuando la capturaron, volvió a ser el guerrero sin dudarlo. No te culpo por lo que eres capaz de hacer, dijo ella con firmeza. Te lo agradezco, pero también amo al hombre que eliges ser cada día. El alma gentil que prefiere los libros a las batallas. Ya no quiero ser esa persona. Susurró, el soldado, el asesino. Entonces no lo seas. Lo que hiciste aquí, lo hiciste por amor, no por la guerra. No hay vergüenza en proteger lo que importa. La flota Kryn llegó 2 horas después. El mismísimo emperador Tne lideró el abordaje. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y asombro al ver a Saleit y Daniel de pie en el puente capturado, rodeados de enemigos sometidos. El general Borat contempló la escena con abierta sorpresa. ¿Hicisteis esto?, preguntó Borat a Daniel. Capturasteis una nave de guerra Zen entera. ¿Lo hicimos nosotros?, corrigió Daniel, asintiendo hacia Saleit. Juntos. Pero todos podían ver las pruebas de lo que realmente había sucedido. El rastro de guardias derrotados por toda la nave. La precisión del asalto al puente, la fría eficiencia de la toma de control, el amable diplomático humano se había revelado como algo mucho más peligroso. Mientras los médicos atendían a Saleit, el viaje de regreso al planeta natal de los Kryn duró 3 días. Saleit pasó la mayor parte del tiempo recuperándose de sus heridas en la enfermería, mientras Daniel la acompañaba en su cama, tomándole la mano.
La quemadura en su hombro sanaría por completo, les aseguraron los médicos. Pero necesitaba descanso y tratamiento. La flota Kryn había capturado a toda la fuerza de asalto Zen. Kravik y sus oficiales estaban bajo custodia, enfrentando un juicio por su ataque a la soberanía Kryn. Las conversaciones de paz habían terminado, reemplazadas por negociaciones de rendición. El dominio Gen, enfrentando las pruebas de su traición y la humillación de que su nave de guerra fuera capturada por 2 prisioneros, no tuvo más remedio que aceptar los términos Kryn. Lo sucedido se extendió por la flota y luego por todo el imperio. El amable diplomático humano, del que todos se burlaban, había capturado una nave de guerra enemiga prácticamente solo. Había luchado contra decenas de soldados, salvado a la princesa y forzado la rendición del enemigo. La historia creció con cada relato, convirtiéndose en leyenda. Daniel odiaba cada instante. Saleit lo observaba mientras los oficiales acudían a sus camarotes para agradecerle, para expresar su asombro, para disculparse por haberlo subestimado. Él aceptaba sus palabras con educados asentimientos, pero sin satisfacción alguna. Parecía exhausto, atormentado por fantasmas que solo él podía ver. La segunda noche de su viaje, ella despertó y lo encontró sentado junto al mirador, contemplando las estrellas. Se acercó a él y los cubrió a ambos con una manta. «No puedes dormir. Viejos recuerdos», dijo en voz baja. «Luchar siempre los trae de vuelta. La guerra, las misiones, la gente que maté. Pasé años intentando olvidar, intentando ser mejor persona. Y ahora todo regresa de golpe, como si nunca se hubiera ido». Saleit se apoyó en él. «¿Te arrepientes de lo que hiciste? ¿De habernos salvado?» «Jamás. Lo volvería a hacer sin dudarlo». Se giró para mirarla. «Pero lamento que haya sido necesario. Lamento que la violencia fuera la solución. Pasé años creyendo que la paz y la diplomacia podían resolverlo todo. Ahora recuerdo que a veces, por mucho que lo intentes, el único lenguaje que algunas personas entienden es la fuerza. Eres un guerrero y un pacificador». Saleit dijo, «Puede ser ambas cosas. La galaxia los necesita a ambos. Quizá, pero yo prefería ser solo uno». Cuando llegaron a casa, el palacio había sido reparado tras el ataque. El Festival de las Estrellas hacía tiempo que había terminado, pero el imperio había declarado una nueva celebración en honor al rescate de Saleit. Multitudes se congregaron en las calles. Banderas ondeaban. El emperador Tne pronunció un discurso elogiando la valentía de su sobrina y su extraordinario esposo humano. El general Borat se acercó a Daniel en la plataforma de aterrizaje. Su enorme figura se alzaba imponente sobre el humano. Durante un largo rato, se miraron fijamente. Entonces, Borat extendió la mano en el gesto humano de respeto. «Te debo una disculpa. Me burlé de ti. Te llamé débil. Cuestionaron tu valía como esposo de la princesa. Me equivoqué en todo», dijo Daniel estrechándole la mano. «Viste lo que quería que vieras. No te culpo por eso. ¿Qué eras antes de venir aquí? ¿En qué rama de las Fuerzas Armadas Humanas?» «Batallón de reconocimiento a 3 de operaciones especiales del Cuerpo de Marines. Serví 8 años en la Guerra de las Colonias Exteriores», dijo Daniel con voz monótona y objetiva. «Recibí 3 medallas al valor y la baja médica después de que mi última misión fracasara. Después de eso, decidí que ya había visto suficiente guerra. Me convertí en historiador en lugar de diplomático. Pensé que podía marcar una mayor diferencia construyendo la paz que librando guerras». Borat asintió lentamente, asimilando la información. El 8º batallón de reconocimiento era legendario, incluso entre los Kryn, conocido por sus misiones imposibles en territorio enemigo. «Y aún así, volviste a la guerra por ella». «No volví a la guerra. Volví para proteger a mi esposa. Hay una diferencia, ¿verdad?», preguntó Borat. «Luchaste en toda una nave. Mataste sin dudarlo. Volviste a ser el soldado.
Daniel miró más allá del general hacia el palacio donde Saleit se reunía con ella. Tío, por ella, sería cualquier cosa. Pero eso no significa que quiera ser esa persona para siempre. El soldado es una herramienta que uso cuando la necesito. Ya no soy quien soy. Durante las semanas siguientes, la vida volvió lentamente a la normalidad. Los Yen firmaron un tratado de paz en términos Kryn, renunciando a sus ambiciones territoriales y pagando reparaciones. Kravik fue condenado a cadena perpetua. La amenaza había pasado. Daniel retomó su rutina. Impartía clases en la biblioteca del palacio, explicando la historia de la humanidad a los jóvenes estudiantes Kryn, que ahora escuchaban con atención absorta. Cuidaba sus jardines, haciendo crecer rosas de tierra junto a las flores de cristal Kryn. Cocinaba para Saleit, mezclando cuidadosamente sabores y especias. Pero las cosas eran diferentes ahora. La corte ya no se burlaba de él. Cuando caminaba por los pasillos del palacio, los guardias lo saludaban. Los nobles que antes lo ignoraban ahora buscaban su consejo en asuntos militares. Ya no era invisible, ya no lo ignoraban. Daniel descubrió que echaba de menos la invisibilidad. Una tarde, Saleit lo encontró en el jardín, arrodillado en la tierra, podando sus rosas con delicado cuidado. Ella se sentó a su lado, sus formales ropas ondeando a su alrededor en la hierba. «Has estado callado estos últimos días, más de lo habitual». Daniel no levantó la vista de su trabajo. «Estoy pensando en quién quiero ser ahora. Todos saben de lo que soy capaz. No puedo volver a ser subestimado. Una parte de mí desearía poder hacerlo». «¿Por qué? Salvaste el imperio. Eres un héroe. Yo no soy un héroe. Soy un hombre que sabe matar con eficacia. Eso no es heroísmo. Eso es solo entrenamiento y experiencia». Dejó las tijeras de podar y finalmente la miró. «Me hice diplomático porque quería dejar de ser definido por la violencia. Ahora vuelvo a serlo». Saleit tomó sus manos sucias y las de él. «Te definen tus decisiones. Y elegiste salvarme para salvarnos cuando nadie más podía. Pero también eliges cada día ser amable, enseñar, cultivar flores, hacer la paz en lugar de la guerra. Eso es lo que eres, Daniel. Todo eso. El guerrero que fuiste, el protector que eres. Te convertiste en la persona gentil que elegiste ser. ¿Y si ahora la gente solo ve al guerrero? Déjalos. Su percepción no cambia tu realidad. Tú sabes quién eres. Yo sé quién eres. Eso basta». Daniel le apretó las manos, dejando pequeñas manchas de tierra en su piel cristalina. «Me temo que si me veo obligado a ser esa persona demasiado a menudo, olvidaré cómo ser de otra manera. La guerra cambia a la gente, dicen que la endurece. No quiero volverme duro. No lo harás. No te lo permitiré». Apoyó la frente contra la de él. «Y si alguna vez sientes que te desmoronas, si el guerrero empieza a tomar el control, dímelo. Plantaremos más jardines, leeremos más libros, encontraremos más paz juntos». A la mañana siguiente, Daniel se despertó temprano y siguió su rutina de ejercicios habitual. Pero en lugar del entrenamiento de combate que había estado haciendo desde el ataque, simplemente se estiró y respiró, con movimientos meditativos en lugar de violentos. Saleit lo observaba desde la cama, aliviada de verlo elegir la paz de nuevo. Más tarde ese día, recibieron una visita inesperada, la embajadora Karen Hayes de la Agencia de Protección Humana. La Confederación llegó con una delegación oficial. Ella se reunió con Daniel en privado en la biblioteca del palacio, rodeada de los libros que él amaba. «La Confederación quiere ofrecerte un puesto», dijo Hayes, sentándose frente a él en su escritorio de lectura. «Enlace militar con el Imperio Kryn». Su historial de combate y su experiencia diplomática lo hacen excepcionalmente cualificado. Daniel negó con la cabeza antes de que ella terminara. «No, gracias, pero no. Tendrías una influencia significativa. Podrías influir en las políticas, prevenir conflictos antes de que comiencen.
Puedo hacerlo como diplomático civil. No necesito un puesto militar. Daniel cerró el libro que tenía en las manos. Dejé la infantería de marina por una razón, embajador. No quiero volver a esa vida bajo ninguna circunstancia. Hayes lo estudió. Eres consciente de que tus acciones te han hecho famoso. El humano que capturó un buque de guerra. Otras especies se plantean preguntas sobre las capacidades militares de la Tierra. Has cambiado la percepción de la humanidad en múltiples sistemas estelares. Hice lo necesario para proteger a mi esposa. Ni más, ni menos. Otros no lo verán de esa manera. Serán testigos de una demostración de la eficacia del combate humano. De hecho, podría ayudar a prevenir conflictos futuros. Los potenciales enemigos se lo pensarán 2 veces. Daniel. Bien. Si mis acciones conducen a la paz mediante la disuasión, entonces de ellas habrá surgido algo positivo. Pero no voy a convertirme en un símbolo del poder militar humano. Soy historiador. Y diplomático. Eso es lo que elijo ser. Hayes asintió, aceptando su decisión. La Confederación respeta su decisión. Pero si en algún momento cambias de opinión, la oferta sigue en pie. Tras su marcha, Saleit encontró a Daniel de vuelta en el jardín, trabajando con una intensidad inusitada en sus rosas. Ella se arrodilló a su lado sin hablar, simplemente estando presente. Finalmente, habló. Quieren convertirme de nuevo en un arma, en un símbolo de la fuerza humana. Entiendo el porqué, pero no puedo ser así. Yo no seré así. Entonces no lo serás, dijo Saleit simplemente. Tú decides. Esa noche asistieron a una cena de estado con el emperador Tain y los dignatarios extranjeros restantes. Daniel vestía, como siempre, su sencilla ropa de tierra. Se sentó junto a Saleit y escuchó más de lo que habló. Pero cuando el embajador Chen de la Confederación Humana planteó la cooperación militar, Daniel aportó sus reflexiones sobre estrategias defensivas y disuasión pacífica con la experiencia de alguien que comprendía la guerra en profundidad. Saleit comprendió entonces que Daniel nunca podría escapar por completo de su pasado. El soldado siempre formaría parte de él, influyendo en su comprensión del conflicto y la paz. Pero no tenía por qué definirse por ello. Podía reconocer esa parte de sí mismo sin dejar de elegir ser algo más. Después de la cena, pasearon juntos por los jardines del palacio bajo la luz de 3 lunas. Daniel escogió una rosa, una de sus flores de la tierra, y la colocó detrás de la oreja de Saleit. Cuando llegué aquí por primera vez, dijo en voz baja, pensé que simplemente podría